Bueno, mis hermanos, seguimos con esta serie de la teología contemporánea y hoy vamos a abordar el tema de la neo-ortodoxia. Eh, Hay dos textos que vamos a usar como textos de apoyo, texto base. El primero se encuentra en Segunda de Pedro 3, del 15 al 18. Segunda de Pedro 3, 15 al 18, el siguiente texto en Segunda Timoteo 3, del 16 al 17. Voy a leer en versión Reina Valera, dice Segunda de Pedro 3, 15 al 18. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, la neortodoxia, que también es conocida como teología dialéctica, por aquello de la lucha, de la confrontación entre las relaciones divinas y humanas puestas en contraste, también se le llama la teología de la crisis, para indicar que una persona solo puede llegar a experimentar a Dios en una situación de crisis. De eso tal vez podemos hablar un poquito posteriormente. La neortodoxia en realidad no es una nueva ortodoxia, como el nombre lo indica. Todo lo que tenga la partícula neo siempre lo veo como peligroso, porque lo novedoso atrae. Siempre que quieren hacer ver algo viejo como nuevo, le ponen la partícula neo. Entonces, neortodoxia. No existe algo como neortodoxia, nueva ortodoxia, sino que hay una sola ortodoxia, que es la ortodoxia de la palabra de Dios, lo que la Biblia nos enseña. El hecho es que dentro de los movimientos contemporáneos, cuando nosotros vemos cierto orden en el tiempo, por decirlo así, vemos en primer lugar el liberalismo teológico, luego el neoliberalismo teológico, que es más de los Estados Unidos, y posteriormente ya más en el siglo pasado, vemos que se afianza lo que se llamaría la neortodoxia. Ellos mismos dijeron o se mostraron a sí mismos como los verdaderos herederos de la Reforma Protestante. Dijeron, no, nosotros somos los verdaderos herederos de la Reforma porque hemos introducido una dinámica nueva al Evangelio, hemos hecho cambios profundos, pero la verdad es que ellos empezaron de muchas maneras a negar también la inspiración de las Escrituras y el principio reformado de la solo Escritura, que es uno de los fundamentos de autoridad que nosotros como creyentes tenemos, ellos no lo tuvieron en cuenta, con las consecuencias que vendrían juntamente con eso, es decir, una cadena inevitable de sucesos que vienen al rechazo obvio de la inspiración, la autoridad, la suficiencia e incluso el aspecto histórico de la Escritura. Aunque estos hombres también van a rechazar, algunos de ellos, el asunto de la confesionalidad en las congregaciones. Bien, vayamos entonces en primer lugar a observar algunos distintivos de la llamada neortodoxia. Y del Diccionario de Teología Liberal tomé 11 puntos que en general exponen
de manera muy básica los puntos principales en los cuales creen la neortodoxia o los neortodoxos. En primer lugar, y voy a tratar de ir aclarando cada uno de esos puntos porque algunos son bastante densos. En primer lugar, los teólogos neortodoxos creen que son los verdaderos herederos de la Reforma. Lo que es llamado ortodoxia es realmente, según ellos, una versión formalizada, racionalizada y cristalizada de los reformadores. Pero el dinamismo de los reformadores ha sido perdido, según ellos. ¿Ustedes se acuerdan un principio de la Reforma que es iglesia reformada siempre reformándose? Pues muchas veces ese principio ha sido mal entendido, principalmente por la neortodoxia, en donde ellos creen que ese siempre reformado es salirse de los principios de la Reforma. No, hay por lo menos 19 distintivos que nos hacen caminar dentro de la línea de los principios básicos de la Reforma, empezando por el TULIC que conocemos todos, es decir, las doctrinas de la gracia, que son 5, las solas de la Reforma, que son 5, y a eso le podríamos añadir la confesionalidad, que es el principio regulador de la iglesia, el liderazgo masculino, en fin, y una serie de principios que son innegociables desde todo punto de vista. Pero el hecho es que ellos dicen, no, hay que ir un poco más lejos. Bien, ese es un primer aspecto. En segundo lugar, los teólogos neortodoxos creen que la ortodoxia, el catolicismo romano y el liberalismo representan callejones sin salidas como opciones de teología. Yo creo que ellos tienen razón en decir que el catolicismo romano y el liberalismo son callejones sin salidas porque no conducen a Dios. Pero cuando uno hace un análisis de la neortodoxia se da cuenta que es otro callejón sin salida igual que ellos. Sí, que la única manera de acercarnos a Dios es por su palabra, en iglesias donde se proclame el señorío de Cristo y donde se proclame que el único redentor es Cristo. En tercer lugar, los teólogos neortodoxos creen que la Biblia no es la revelación misma, sino un testigo de la revelación. Más adelante me ocuparé de ello. Pero hay una diferencia muy grande entre creer que esta es la bendita y santa palabra de Dios, que Dios nos las ha dado, a creer que simplemente es un testigo más en medio del mundo en donde se nos dicen algunas cosas sobre Dios. No, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, como lo declaran las confesiones de fe históricas, es la única regla de fe y conducta. En cuarto lugar, los teólogos neortodoxos creen que la revelación es un concepto dinámico. Dios mismo, de hecho, el hombre en confrontación con Jesucristo, la actividad reveladora del Espíritu Santo. Para ellos, la revelación no es un concepto cerrado. Nosotros, los cristianos, creemos que la Biblia ya ha sido cerrada, ha sido terminada. De hecho, hay una advertencia muy fuerte en Apocalipsis, donde dice que a la Biblia no se le puede quitar, pero tampoco se le puede añadir nada, porque hay unas amenazas muy fuertes sobre ello. Pero en esta idea de la revelación dinámica, el neortodoxo cree que aunque la Biblia es, entre comillas, la palabra de Dios, se le puede seguir añadiendo cosas de alguna manera, o que hay algo así, vamos a ponerlo en idioma evangélico actual, hay algo así como una palabra fresca revelada para el pueblo de Dios. Creo que si lo presento de esa manera se entiende más de lo que estoy hablando y el peligro que tiene para nosotros. En quinto lugar, los teólogos neortodoxos creen que los eventos especiales de la Biblia tienen un carácter, llamémoslo, especial. Y estos eventos se apiñan alrededor de la creación, la redención en Cristo y el fin del tiempo. Brunner y Niebuhr prefieren usar para estos eventos la palabra mito, y Barr usaría las palabras leyenda. Es decir, que para ellos el evento de la creación, el evento de la caída, el evento de redención y la segunda venida de Cristo
son simplemente cuentecitos que sirven como ejemplo para que nosotros vivamos o para que tengamos esperanza. Pero ya creo que lo había explicado el pastor Oduber y algo yo en la anterior escuela dominical. Cuando nosotros no consideramos con seriedad estos eventos. Por ejemplo, hoy en día se ha popularizado la enseñanza de los 6 días no literales de la creación. No sé si los ha visto incluso en redes sociales, está bastante diseminado este tema, de que los 6 días de la creación no son 6 días literales, sino que le llaman los días era. Decir que un día de la creación pudo durar millones de años para tratar de compaginar una visión pseudocientífica con lo que dice la palabra de Dios. Pero no se dan cuenta de que entonces si la creación es realmente una especie de evolución en 6 días, el hombre es una criatura evolucionada y entonces el pecado no ocurrió y por lo tanto la redención no tendría sentido. Solo por hablar del evento creación. Pero si hablamos del evento Cristo, para ellos Cristo es un gran ejemplo, pero no es el sustituto que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, en el lugar de su pueblo, para expiar nuestro pecado y salvarnos de la condenación eterna o de la ira divina. Entonces, en ese sentido, no estamos hablando de lo mismo, aunque se utilice el mismo lenguaje. En sexto lugar, los neortodoxos creen que la filosofía existencial es el mejor punto de partida para la teología cristiana. Lo diría Brunner y Niebuhr, y ellos manifiestan que tienen una deuda de conocimiento con Kierkegaard. Sin embargo, el teólogo Barr se va a apartar de ellos en cuanto al existencialismo. Recordamos lo que es el existencialismo, ¿verdad? El existencialismo es una visión filosófica muy basada en el hoy, en el vivir el momento, en el vivir el tiempo actual. Estoy explicándolo lo más condensado que se puede. Es decir, el futuro poco importa, lo que importa es el ahora. En séptimo lugar, se me olvidaba decir, hay un aspecto dentro de la vida cristiana que es importante la consideración de la hora, porque nosotros nuestra relación con Dios es en el presente. Pero en el sentido redentor, todo creyente tiene una perspectiva del futuro, de la vida, que tiene que tener en su pensamiento, porque la segunda venida de Cristo es un evento real que ocurrirá. Y nosotros tenemos que tener los ojos puestos también en ese futuro. No todo es en el aquí y ahora. Ahora, esa forma de pensamiento ha hecho mucho daño dentro de las actuales iglesias evangélicas, porque ha llevado a muchos creyentes a pensar que tienen que vivir lo mejor de su vida ahora. Es decir, mi vida no tiene sentido si yo no vivo feliz hoy y ni siquiera con el concepto bíblico de felicidad. ¿Cuál es el concepto bíblico de felicidad para el creyente? Estar en Cristo. Cristo es nuestra felicidad, nuestro gozo. Si tenemos una correcta comunión con Cristo, somos felices. Pero, ¿cuál ha sido la idea existencial que se ha manejado hoy en día de hoy? No, yo tengo que ser feliz hoy, obteniendo todo lo que mi corazón desea hoy. Y como muchos de los que predican desde los púlpitos no son creyentes, lo único que les interesa es vivir con las comodidades de este mundo. Yo no estoy atacando las comodidades de este mundo por sí mismas, porque si un creyente es disciplinado, es un hombre serio que se preocupa por edificar su vida, por trabajar, obviamente, las añadiduras son manifiestas, pero eso no puede ser el centro de toda nuestra existencia. Nosotros no podemos vivir simplemente para estar cómodos. Si estoy cómodo es porque estoy bien con Dios. Si estoy en pobreza o sin trabajo es porque estoy mal con Dios. No, eso
Ese es un tipo de pensamiento bastante de este tiempo. Los teólogos neortodoxos creen que las doctrinas claves de la teología están en la forma lógica de paradoja. ¿Sabe lo que es una paradoja, verdad? Una aparente contradicción. Entonces ellos dicen, no, toda la escritura está presentada de forma lógica de paradoja. No es cierto, porque las grandes doctrinas de la Biblia son totalmente claras y no hay ninguna paradoja en ellas. La doctrina más grande de la escritura es la redención en Cristo Jesús y es lo suficientemente clara para nuestras vidas, que si estamos en Cristo somos salvos y si estamos sin Cristo estamos perdidos. Eso no, ahí no hay ningún tipo de paradoja o de contradicción. Ahora, hay otras cosas que sí pueden ser paradójicas. Por ejemplo, el sufrimiento en este mundo puede parecer paradójico, pero es una consecuencia lógica del pecado. No solamente del pecado actual, porque una persona puede llevar una vida piadosa y estar sufriendo. Eso es paradójico, ¿verdad? Pero es debido al pecado inicial o del pecado original que nos separó de Dios. Vamos a tener sufrimiento por eso. Y en ese sentido es paradójica nuestra existencia. Pero también algunas doctrinas pueden serlo, pero lo esencial de la escritura no, porque si no, no lo entenderíamos. En octavo lugar, los teólogos neortodoxos creen en la centralidad absoluta de Jesucristo. Esto es particularmente cierto en Barth y en Brunner, quien ven en Cristo al Dios hombre de las antiguas confesiones de la iglesia. Ahora, esto no es del todo cierto como lo definen acá, porque para muchos de los neortodoxos, Cristo no es realmente verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y por qué lo sabemos? Porque como decíamos en la escuela dominical anterior, tanto liberales como neoliberales y neortodoxos no creen en el nacimiento virginal de Cristo. No creen que Cristo fue concebido, engendrado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo de Dios en una virgen. Y al negar esta doctrina básica, van a negar toda la naturaleza de Cristo, es decir, o alguna de sus dos naturalezas. En noveno lugar, los teólogos neortodoxos creen en la pecaminosidad real del hombre, pero no creen en el concepto de caída o de pecado original. Ellos no creen en eso, no creen en la caída de un Adán, porque muchas veces ni siquiera creen en un Adán histórico, en que realmente estuvo en Edén, que recibió un mandato particular del Señor en un momento de la historia y que no lo cumplió, sino que lo incumplió. También los teólogos neortodoxos concuerdan por lo general en que Dios es trascendente. Recordamos la trascendencia de Dios. Dios está más allá de su creación. Dios está por encima de su creación. Dios, y en eso es cierto. Ellos concuerdan en que Dios es trascendente, pero muchas veces no creen en el Dios inmanente, el Dios que está aquí con nosotros. Y finalmente, en este punto, los teólogos neortodoxos generalmente concuerdan en que cualquier aproximación racionalista o empírica hacia Dios es errónea, si no impía. Y aquí esto está también plagado de un cierto subjetivismo. A veces nosotros llegamos a pensar que el racionalismo es, valga la redundancia, totalmente racional, que ahí no hay ni un solo ápice de subjetivismo. Pero no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque todo pensamiento que se centra en el hombre es altamente subjetivo, porque se apoya en el sujeto y las opiniones van a cambiar de persona a persona. Los creyentes estamos convencidos que la verdadera objetividad se logra solamente cuando nuestra mirada está puesta en Cristo mediante la fe. Allí en ese momento es que somos realmente objetivos, mirando a la persona de Cristo. Ahora, yo considero que movimientos como este son aún más peligrosos que el liberalismo teológico,
Porque a diferencia del liberalismo teológico que se burló de la iglesia y de los creyentes y nos dijo, ustedes son una partida de ignorantes que no hablan nuestro idioma, que son totalmente incapaces de entender nuestros conceptos filosóficos, los neoliberales en primer lugar y los neortodoxos en segundo lugar se acercaron más a la iglesia, se metieron dentro de la iglesia, empezaron a predicar en los púlpitos de la iglesia con palabras que parecen cristianas, pero que han sido totalmente cambiadas. Entonces, estos hombres hicieron más daño al protestantismo que cualquier otro movimiento. Ahora, ¿quiénes son los principales proponentes de la neortodoxia? Una salvedad. Voy a llegar únicamente hasta donde pueda, hasta lo que dé el tiempo, porque tengo demasiado material y no quiero correr. No quiero correr. Sé que el tema es denso, pero entonces no voy a correr. Son 4 puntos, pero si me quedo en el segundo, nos quedamos en el segundo. Y les enviaré el material. Yo sé que ustedes son muy estudiosos. Sí. Otra cosa, si hay preguntas, por favor háganla a través de los distintos chats. No vamos a recibir preguntas en vivo. Entonces, ya saben, por favor, en los distintos chats de la iglesia o en el chat de YouTube. Bien, ¿cuáles son los principales proponentes de esta teología neortodoxa? En primer lugar está Søren Kierkegaard. Y sin duda alguna es uno de los teólogos más controversiales de los que se habla en el mundo. Para muchos, Kierkegaard fue un hombre piadoso, motivado por el deseo de encontrarse con Dios más allá de los límites de la razón o de las cosas que el mundo puede ofrecer. En cambio, otros tantos lo consideran simplemente como una persona confundida y sin convicciones, deseoso de escapar de las realidades que lo rodeaban, depresivo, pero todos estaban de acuerdo en que tenía una capacidad intelectual sobresaliente. Kierkegaard fue hijo del segundo matrimonio de un hombre acaudalado, comerciante, religiosamente estricto. Era el menor de 7 hermanos, jorobado de nacimiento. Tuvo una educación bastante pietista en casa paterna y se dice pues que es la base de su temperamento angustiado y su atormentada religiosidad, lo cual trajo como origen o lo llevó a numerosas crisis. Y recuerden que esta teología neortodoxa se conoce también como la teología de la crisis, porque se piensa erradamente que se necesita de una profunda crisis para poder alcanzar a Dios. ¿Dónde hemos escuchado eso? Sin crisis no hay encuentro, dirán algunos. Sin crisis no hay encuentro. Ese ha sido el caballo de batalla de muchas iglesias protestantes en nuestro tiempo. Se requiere una crisis. ¿Eso es cierto? No es cierto. Una persona puede tener una crisis y nunca acercarse al Señor. Y otra persona simplemente Dios lo lleva a través de una reflexión profunda al encuentro con Dios. Sí, no todo el mundo es Pablo de Tarso, ¿verdad? ¿Qué crisis tenía Pablo? Crisis no tenía ninguna, tenía un odio contra el cristianismo y al encontrarse con Cristo es cuando entra en crisis. Señor, ¿qué quieres que haga? Pero esto no es un indicativo de que siempre hay que tener una crisis para encontrarse con Dios. No es cierto. Solamente comparemos 2 de los reformadores magistrales, Lutero y Calvino. Lutero se convierte en medio de una profunda crisis existencial. El Señor lo lleva a sus pies. Calvino no. Calvino llega a través de la reflexión profunda y se convence de la necesidad que tiene en su vida de acercarse a Dios. Ahora bien, digamos que Kierkegaard tiene este temperamento angustiado. Sin embargo, dicen los historiadores que puertas para afuera de su casa tuvo una disipada vida social en la que se distinguía por su brillantez, su ironía y el sentido del humor.
Según Justo González, Kierkegaard es a la vez el teólogo más atrayente y el más repulsivo del siglo XIX. Y en cierto modo, esto ha sucedido en cumplimiento de sus propios deseos. Su vida fue el drama de un hombre altamente dotado y consciente, dice Justo González, pero que también sentía una profunda antipatía hacia sí mismo e hizo grandes esfuerzos para que otros sintieran igual antipatía por él. Fin de la cita. Desde el comienzo, Kierkegaard se define como un escritor religioso y en su diario plasmaría muchas situaciones acerca de la fe, sobre todo lo que él llamó el problema de cómo llegar a ser cristiano. Esa era una preocupación que tenía. ¿Cómo puedo llegar a ser cristiano? Y eso claramente era una de las preocupaciones que de alguna manera golpeaban el alma de Kierkegaard. Él se preocupaba por lo que nosotros podemos llamar hoy en día el nominalismo en las iglesias. No nominalismo como corriente filosófica, sino el nominalismo de la iglesia. Es decir, no creyentes que se definen a sí mismos como cristianos y que, voy a usar una palabra, con una religiosidad extrema, asisten a todos los servicios, leen su Biblia diariamente, pero no son creyentes. Es decir, o por haber nacido en un país, como el caso de Kierkegaard, que nació en una Dinamarca que de alguna manera estaba llena de creyentes, o de iglesias mejor, él pensó que, o ellos creían que eran cristianos. Entonces Kierkegaard combate esto y dice, miren, nosotros no somos cristianos en virtud del lugar de nacimiento, en eso estamos de acuerdo, o de tener padres o familiares que hacen parte de una congregación. El problema que realmente veo con este planteamiento es que Kierkegaard ofrece una solución humanista antes que una solución bíblica. Es decir, él ofrece una visión individualista, existencialista y subjetiva para llegar a ser cristiano. Kierkegaard abordó el tema religioso de un modo no ortodoxo. Él empezó a indagar en la naturaleza misma de la fe, desde la premisa misma de la existencia de Dios y del individuo. Dijo, bueno, Dios es trascendente, en ortodoxia. ¿Cómo puedo llegar a Dios? Él se hace un planteamiento no desde la perspectiva de la Biblia, donde la Escritura nos dice que es Dios el que viene al encuentro del hombre. ¿Cierto? Esa es la verdadera fe. ¿Por qué? Porque el hombre no puede salvar el abismo de distancia espiritual, moral, que existe entre nosotros y Dios. Nosotros no podemos elevarnos, tampoco podemos ser ingenuos como pelagianos y arminianos que pueden creer que el hombre da el primer paso y Dios lo completa, o al revés, Dios da el primer paso y el hombre lo completa, sino que Dios es inalcanzable desde todo punto de vista, sino solo somos alcanzados por Dios, por su gracia, en virtud de la obra de Cristo, por su Espíritu, por su palabra. Eso es lo que nosotros entendemos. Kierkegaard no, él plantea lo que se llama el salto de fe. Esa expresión también la han escuchado, ¿cierto? El salto de fe. Pero es un salto hacia ninguna parte. Es un salto de una fe ciega, de una fe irreflexiva, de una fe que no se basa en el conocimiento de Dios y de Cristo. Le quiero poner un ejemplo en esta parte. Muchas veces se predica el Evangelio diciéndole a una persona, Cristo te ama, tiene un plan maravilloso para ti, y del pecado, pocón, ¿cierto? Y esa persona, al final de todo el discurso, dos cositas, dice, bueno, el pecado es lo que te separa de Dios, y si quieres acercarte a Dios, entonces aquí viene la magia. Lo único que tienes que hacer es repetir conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te necesito, te invito a que entre en mi corazón.
Eso es lo que vamos a encontrar. Eso es un salto al vacío. Esa persona ni siquiera sabe quién es Cristo. No lo conoce. Nunca en su vida ha sido confrontado con la Escritura. No sabe el poder del pecado en su alma y cuán lejos está de Dios. ¿Acaso el Señor Jesucristo empezó predicando así? ¿O no dijo más bien arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado? Eso es lo que tenemos nosotros que considerar. ¿Qué dice la Biblia? Alguno podrá decir, pastor, entonces Dios no tiene un plan maravilloso para mí. ¿Yo qué voy a saber? ¿Acaso yo soy Dios? No tengo la menor idea. No sé. Miren, mis hermanos. Miren la herencia que va dejando todos estos movimientos. Gracias, Brian. Todos estos movimientos, cómo van minando o socavando la fe una vez dada a los santos. La misma Biblia nos advierte sobre ese peligro tan subjetivo cuando no vemos más allá de lo que la palabra dice. ¿Se acuerdan lo que dice Primera de Juan 3, 20 al 22? O pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Bien, entonces, creo que podemos cerrar acá, aunque se quedan algunas cosas de Kierkegaard, pero pasamos al siguiente de los autores o de los teólogos neortodoxos. Considero que tal vez fue el más influyente y debido al poco tiempo que queda, debo hablar sobre él. Se trata de Karl Barth. Me llamó la atención hace tal vez unas 4 semanas, que estaba continuando la lectura de un libro que se llama Teología Analítica de Thomas McCall, un libro que no lo recomiendo ni un poquito. En este libro, cada una de las primeras citas que inicia el capítulo son citas de Barth, de Karl Barth. Y me ponía a pensar que uno a veces cree que estos movimientos son ya cadáveres casi putrefactos, que ya no se van a levantar más y parecen un zombie levantándose en medio de nuestra generación. Simplemente le ponen otro ropaje, tal vez una máscara, una peluca para que parezca que tiene pelo, mucho perfume para que no huela tan mal, pero sigue siendo la misma herejía. Y Karl Barth es realmente difícil de interpretar en términos actuales, porque no se puede ubicar en una categoría particular de teólogos en cuanto a su fe. Para muchos fue el más grande teólogo del siglo XX, y cuando hablan de Barth los ojos se le abren y se le iluminan. Desde mi perspectiva conservadora digo no, este tal vez es el hombre que más daño ha hecho a la teología verdadera, Solo que en medio de su veneno a veces hay cosas rescatables, pero eso no es un ejercicio para todos. Es un ejercicio, perdonen que se los diga de esta manera, pero es un ejercicio para docentes, para profesores, para estudiantes avanzados de teología, pero no es un ejercicio para el grueso de la iglesia, porque realmente es muy peligroso. En lo personal creo que el mejor teólogo del siglo pasado, del siglo XX y principio de este fue Sproul. Pero ¿por qué Barth es tan negativo? Porque llevó al naufragio doctrinal a más de un conservador, creyendo que estaba siguiendo a Cristo. Y a muchos liberales les hizo pensar que habían escapado del efecto gravitatorio del liberalismo,
cuando en realidad cayeron en el agujero negro de la neo-ortodoxia. Barr nació en Basilea un 10 de mayo de 1886 y allí mismo moriría el 9 o 10 de diciembre de 1968. Fue hijo de Fritz Barr, un profesor de Nuevo Testamento e historia de la iglesia. Kierkegaard también había sido criado en un hogar cristiano. Barr estudiaría en las universidades de Berna, Berlín, Tubinga y Marburgo y tuvo la influencia de muchos profesores, pero se apasionó con el pensamiento del liberal Sliyamaha, del cual habíamos hablado un poco con nuestro hermano pastor Oduber. La influencia de la teología liberal sobre Barr es notable porque digamos que la aplicación de su teología lo haría desde el método histórico crítico. Los protestantes usamos como método de estudio el método gramático, histórico, teológico, porque creemos que es el único método que nos conduce dentro de la escritura, entendiendo cosas como que lo que está escrito eso es, respetamos cada figura gramatical que está allí. Sí, es literal, no literalista, pero el método histórico crítico apunta más a una reinterpretación de la historia desde una perspectiva hegeliana. Es decir, esa idea de lo cual hablábamos, una visión dialéctica de la historia. Tesis, antítesis y una síntesis, no una conclusión, sino una mezcla de los dos opuestos que terminan confundiendo a las personas. Entonces, digamos que Barr está influenciado por este método y nos vamos a encontrar con que Barr dice que él había sido entrenado para predicar de acuerdo a la razón y a la experiencia, pero que estas no eran la palabra autoritativa de Dios. El problema está en que Barr en realidad no creía que esta palabra de tapa a tapa era la palabra autoritativa de Dios, sino, como habíamos dicho, un testigo de la revelación. La Biblia, en la opinión de Barr, no era inspirada por Dios y le llamó el Papa de papel. Porque para él el creyente, al tener contacto con Dios, podía de alguna manera escuchar a Dios de otra forma. ¿Dónde han escuchado eso? En muchos lugares. Mis hermanos, la única forma en que nosotros como creyentes podemos escuchar a Dios es por su palabra. No hay otra. No hay otra. ¿Y por qué no lo podemos escuchar de otra manera? Porque si lo escuchamos de otra manera y hay otra palabra de Dios, significa que hace parte de la palabra de Dios y hay que añadirla a la palabra de Dios, como los modernos apóstoles y profetas. No, así dice el Señor. Bueno, ¿y qué te dice el Señor? Porque cualquier cosa que diga el Señor tiene que estar en la palabra de Dios. Porque de otra forma es una mentira. Y esa persona se está haciendo merecedor del infierno. Porque está diciendo algo que Dios no dijo. ¿Cuál es el margen de error para un profeta en la Biblia? 0. Un profeta no podía decir, ay, ¿sabes qué fue que me equivoqué un poquito? Lapídenlo, apedréenlo. No. Barr hablaba de esto, claro, no creo que Barr llegara hasta el extremo neopentecostal, es evidente que no. Pero el desprecio a la Biblia de esa manera y los seguidores de Barr iban a terminar valorando de alguna manera más la experiencia, el encuentro, que la Biblia misma. Para Barr sería el encargado de acuñar aquella expresión de que la Biblia escrita no es la Biblia revelada. Es decir, o en palabras posteriores de otros falsos ministros, la Biblia escrita es el logos y cuando la entiendes es el rema. Eso es una herejía.
¿Y por qué es una herejía? Ya lo hemos dicho muchas veces. La revelación de Dios, la Biblia, la palabra inspirada de Dios, no necesita que ninguno de nosotros la entienda para que sea la Biblia, la palabra revelada y santa de Dios. Voy a poner un ejemplo extremo. Vamos a suponer que en toda la humanidad Dios solo en su decreto hubiera determinado salvar a 2 personas, nada más. 2 personas. Esas 2 personas entendieron la Biblia y fueron salvos por la obra de Cristo, y el resto no la entendió y el resto dijo, eso es mentira, eso es un mito, eso no es verdad. Aún así, seguiría siendo la santa palabra de Dios. Aún así, aún si 2 personas únicamente la hubieran entendido, más aún si ninguno la entendió y se condenaron todos los hombres, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios porque Él la dio. Él es bueno, Él es justo, Él es santo. Pero cuán glorioso es el Señor, que no solo nos ha dado la palabra, sino que nos ha dado entendimiento para que podamos comprenderla, saber quién es Cristo, entender quién es nuestro Redentor, quién es nuestro Salvador. Miren, esto fue tomado por muchos pastores cristianos, esta expresión, y lo vieron como una iluminación. ¡Wow! Se me abrieron los ojos. Pude al fin entender que la Biblia tiene que producir algo en mí. Y si es así, entonces, ¿en quién queda el problema? ¿En quién queda el problema de la redención? ¿En Dios o en el hombre? En el hombre. En el hombre. Dios dependería que el hombre entendiera la Escritura para hablar, para hablarle a su corazón. No. Dios no es esclavo del hombre. Dios es el Dios soberano que sostiene todo con su mano, que nos sostiene, que nos da vida. Entonces, con este tipo de autores, nosotros debemos tener especial cuidado. Ahora, hay una serie de frases que Barth dejó en sus libros y que son frases muy usadas, muchas veces fuera de contexto porque se oyen muy bonitas. Algunas tienen sentido, pero otras son peligrosamente venenosas. Solo quiero compartir algunas. Atentos, dice, cuando el cielo se vacía de Dios, la tierra se llena de ídolos. Una metáfora interesante. Otra, nadie puede ser salvo en virtud de lo que puede hacer. Todo el mundo puede ser salvado en virtud de lo que Dios puede hacer. Miren el lenguaje, observen el lenguaje. Suena bien, ¿verdad? Y digamos que la primera preposición es interesante. Nadie puede ser salvo en virtud de lo que puede hacer, es verdad. Nadie puede ser salvo por sus propias obras. Pero luego dice, todo el mundo puede ser salvado en virtud de lo que Dios puede hacer. No, todo el mundo no, solo aquellos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser salvos en Cristo. Y no es en virtud de lo que Dios puede hacer, es en virtud de lo que Dios ya hizo en Cristo. ¿Se dan cuenta? Las frases suenan bien, pero cuidado, no están bien. Otra, siempre es el caso que cuando el cristiano mira hacia atrás, él está mirando a la remisión de los pecados. No necesariamente es cierto. El hombre sin duda puede huir de Dios. Esta es muy sentimental. Incluso póngale música de fondo si quiere. Pero no se le puede escapar. Desde luego, se puede odiar a Dios y ser odioso a Dios, pero no puede transformarse en su contrario, el amor eterno de Dios que triunfa incluso en su odio. Lágrimas y demás, en fin. Último, Jesús no da recetas que muestran el camino a Dios, al igual que otros profesores de religión. Jesús mismo es el camino, y ahí creo que sí tiene razón, evidentemente. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Otros teólogos neortodoxos, ya con esto voy cerrando para abrir el espacio para preguntas. Emil Brunner, un teólogo neortodoxo, junto con Barry Bullman, serían de los más representativos de este movimiento.
Se hizo en la Iglesia Reformada de Suiza, pero terminaría viviendo en los Estados Unidos, formado en el centro de la teología liberal. Eh, otro de estos teólogos fue Reinhold Niebuhr. Este hombre sería el encargado de impulsar gran parte de la justicia social en los Estados Unidos y las teologías socialistas. Hizo una crítica muy fuerte a los empleadores en los Estados Unidos, y digamos que toda su teología se basó más bien en eso, en una crítica social y en formar una especie de progresismo dentro del cristianismo en los Estados Unidos. Otro de los autores fue Paul Tillich. Y finalmente John A. T. Robinson, el hombre que escribió un libro que se llama Honesto para con Dios. Fue uno de los libros más vendidos del siglo pasado. Este hombre fue un obispo anglicano. Y digamos que en este libro lo que más cuestiona Robinson es el hecho de que Dios está por encima del hombre. Este es uno de los encargados en el siglo pasado de tratar de humanizar a Dios, de mostrar a un Dios, entre comillas, cercano, pero que no es el Emmanuel, el Dios con nosotros de la Escritura, sino que es un Dios, digamos que se pierde la deidad del Señor. Porque es cierto que Dios está aquí con nosotros en virtud de su omnipresencia, y más aún en los creyentes, en la iglesia, por su Espíritu morando en nuestros corazones. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es llegar a pensar que Dios es como nosotros. Eso no es cierto. Dios nos hizo a su imagen, pero eso no significa un grado de confiancita con Dios en donde se pierde la reverencia. Y creo que una de las consecuencias de perder la reverencia, aunque seguramente no es el propósito de Robinson, es el culto contemporáneo. ¿Cierto? Un culto que sea agradable a mis sentidos. Un culto que sea, que yo pueda disfrutar desde una perspectiva casi mundana, sin reverencia, sin tener en cuenta lo que la Escritura dice. Cánticos que no hablan del Señor. Cánticos que ni siquiera tienen que ver con el Señor, sino con mi realización personal. No. El culto del Señor es para adorar al Señor. Nosotros venimos al servicio a entregarnos a Dios en adoración. Nosotros no venimos a emocionarnos. Y creo que ya lo hemos repetido muchas veces que más de una vez escuchamos la expresión de que no me gustó el servicio, no estuvo bien, porque no sentí nada. ¿Y qué importa si sientes o no sientes? ¿Acaso qué problema tenemos con eso si te sientes o no te sientes bien? No, entramos es a adorar al Señor. Y creo que la verdadera madurez cristiana consiste en que muchas veces Dios edifica en silencio nuestras vidas. No tenemos que sentir que nos estamos quemando o que nos está pasando corriente o algo por el estilo. No, no necesitamos eso, porque por fe andamos. Yo creo que el Señor está obrando en todos nosotros de manera poderosa. Y no necesito pararme en un pie aquí en este púlpito para que eso sea verdad o algo por el estilo, porque es que el que produce el cambio, la transformación a la imagen de Cristo es el Espíritu de Dios en nosotros. Él es que lo hace, no lo que podemos ver. ¿O acaso más de una vez no hemos visto el mismo decorado de la persona que se cae, que se estira, que habla, que cualquier cosa, y a los meses sigue siendo el mismo? No. Nosotros creemos que Dios sí está en medio nuestro, pero cuidado, es Dios y le debemos reverencia
al Dios Todopoderoso.